tal, amigos de Reporte Nivel 1? Qué bueno que nos acompañan en esta emisión más de esta mesa de análisis de Reporte Nivel 1. Como siempre, y como la vez pasada más bien, me acompaña Tonatiuh Medina, que es un académico y experto electoral. Bienvenido, Tonatiuh. Bienvenido, gracias. Santiago Soriano, que es nuestro director digital en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet. Muy bienvenidos, y tenemos muchos temas que platicar, pero creo que uno que ha sobresalido durante esta semana ha sido el tema de las encuestas. Hemos escuchado que han salido varias empresas encuestadoras a preguntar a las personas qué tan, por quién estarían votando si en este momento fueran las elecciones presidenciales. Hemos visto que hay una constante, ¿no? Andrés Manuel López Obrador sigue estando a la cabeza. Sin embargo, también hemos visto cómo han reaccionado otros candidatos que van a la alza, otros a la baja. Unos se han estancado, como en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Dicen los expertos que ha llegado a su techo de crecimiento, y mientras que José Antonio Meade ha estado en una franca, aunque un poco lenta, diría yo, recuperación. Ha estado ganando algunos puntos, algunas décimas en algunas encuestas. Ricardo Anaya también parece estar estancado en la tercera posición, pero las encuestas han sido también un tema de polémica, de conversación durante esta semana, durante este proceso, y es por eso que hemos decidido analizar este tema en esta mesa. Preguntarles, Tonatiuh, preguntarles, Santiago, ¿qué tanto nos sirven las encuestas para medir el pulso de este proceso electoral? Bueno, Tonatiuh, Jorge, medir va básicamente para eso, solamente para medir, porque a veces tenemos la percepción equivocada, me parece, de que las encuestas deberían tomarse como si fueran palabra absoluta o verdad absoluta, cuando pues, es equivocada esa percepción. Me parece que solamente son una fotografía del momento en el que se hace la encuesta, que puede variar de un día para otro y solamente marca una tendencia de voto en una población muy pequeña sobre lo que puede llegar a ser el día de la elección, que es pues, la encuesta que importa, cuando todos o la gran mayoría de los electores acuden a votar. Pero yo creo que es más una cuestión equivocada de la percepción que se tiene sobre las encuestas, porque a veces se considera, incluso los propios candidatos pues transmiten esta idea de que es una verdad absoluta, de que marca una tendencia irreversible o que no puede variar, porque hay que tomar en cuenta que hay muchas variables que afectan al momento de hacer un sondeo o una encuesta, ¿no? Y cuando les gana se quejan. Exacto, o sea, algunas cuando me benefician son válidas, cuando no, pues me están cuchareadas. O sea, esto de las encuestas es un debate que se ha extendido durante mucho tiempo, cuando creo que deberíamos tomarlo como eso, una mera fotografía de un instante, del momento y nada más. Yo estaba escuchando algunos programas de radio en esta semana y habían encuestado a varias personas sobre las encuestas, sobre la credibilidad de las encuestas, y mucha gente expresaba su desconfianza a las encuestas. Decían que dependiendo de quienes haya contratado era como el resultado que se iba a dar, ¿no? Que estaban cuchareadas, que estaban manipuladas, etcétera. ¿Todavía sirven las encuestas? Sí y no. A ver, la encuesta sirve para tomar algunas decisiones, pero no debe de ser la hoja de ruta de ningún candidato. ¿Por qué? Porque como ya lo dijo, es una imagen de un momento, es una imagen en blanco y negro, así nada más. Pero, ¿qué es lo que pasa? La encuesta sirve para generar percepción. Entonces, genera la percepción de que o voy ganando o voy perdiendo. ¿Por qué es importante las encuestas? Porque hoy por hoy no hay otra forma de medir hacia dónde va la preferencia del ciudadano. Nada más que el ciudadano, cuidado, desde 2006 ha decidido mentirle a las encuestadoras. Y está en su legítimo derecho. Y las encuestadoras no han sido socialmente responsables. ¿A qué me quiero referir con esto? O sea, en 2006 yo recuerdo a Roy Campos trastabillar abiertamente que no sabía explicar qué había pasado. Entonces le echa la culpa a los priistas y dice, no, bueno, es que el voto más volátil es el del priismo. Por eso es que Peña Nieto, en lugar de haber ganado con 20 y tantos mil millones de votos, pues ganó con menos. No, o sea, lo que pasa es que no hicieron su trabajo, no han generado nuevas formas de encuestar,
no son socialmente responsables y el ciudadano les miente. ¿Y por qué? Porque el ciudadano ya es un votante de closet. El ciudadano toma sus decisiones a la hora de llegar a la mampara. Mira, te voy a poner un ejemplo. Alfredo del Mazo, según las encuestas presentadas por Morena en el Estado de México, empezó 15 puntos abajo, terminó 3 puntos arriba. O sea, 15 puntos abajo en una campaña de gobernador que son tan pequeñitas, implica que ya estaba perdido. Sin embargo, dio la lucha, generó campaña y ganó por 3 puntos. Entonces, sirven para tomar algunas decisiones, pero no debe de ser la hoja de ruta de ninguno. Y pareciera que es, digamos, la referencia que están utilizando los candidatos para llevar sus campañas actualmente, ¿no? Bueno, no así Mid. Y quien ha sido más o menos prudente ha sido Anaya, porque conoce bien. Pero quien abiertamente lo usa como una forma de propaganda ha sido López Obrador, de tal forma que incluso ha sido desmentido ya en uno de sus tweets, ¿no? Cuando subió unas encuestas la semana pasada y le dijeron, ¿qué crees? Llévanos Sainz. Pues eso no es mío, ¿no? Entonces, aquí ya hay precedentes de la Sala Superior que ha castigado a quien no ha utilizado de mala forma encuestas supuestamente cuchareadas. Hoy por hoy no sé si el PRI ha impugnado lo que ha hecho López Obrador, pero pues, no creo que falte alguien que lo haga, ¿no? ¿Tú crees que todas esas encuestas que benefician a Andrés Manuel López Obrador estén manipuladas de alguna manera? Es que es muy difícil manipular una encuesta, pero hay algunas formas, mira. No es lo mismo que hagas una encuesta en Macuspana, ¿no? o en el centro de la Ciudad de México, a que te vayas a levantar el mismo cuestionario en Monterrey o en Jalisco. Entonces, eso es algo que a pesar de que tienen que hacer pública la metodología para levantar la encuesta, los encuestadores no nos dicen. O también te dicen, a ver... No, pero por ley está especificado en el INE que tienen que entregar la metodología. Te entregan una parte. Pero a ver, por ejemplo, cuando te dicen, hice 1500 llamadas por robot. Bueno, sí, ¿y los teléfonos? Por ejemplo, yo me dedico al ámbito electoral, yo nunca he sido encuestado, ¿eh? Entonces eso también a mí, digo, a ver, sí uso transporte público, sí camino a las calles, sí voy a las plazas públicas y nunca he sido encuestado. Bueno, eso siempre ha sido como mi quid con las encuestadoras, pero suponiendo sin conceder. Tú levantas un cuestionario, no es lo mismo que lo hagas en el centro de la Ciudad de México, que lo hagas en Chiapas, o que lo hagas en un bastión del panismo, ¿no? O en un bastión del prismo, o en un bastión de Morena. O sea, no es lo mismo. Y es todavía menos confiable cuando lo haces vía telefónica por robot. Porque lo que hace el ciudadano es querer colgar y picarle todas las formas, a ver si por haber, para que termine esa llamada. Ya lo hemos visto. Entonces, ¿es una hoja de ruta? No. Sirve para tomar algunas decisiones. Porque si fuese una verdadera hoja de ruta, Calderón hubiese perdido. Del Mazo hubiese perdido. Entonces, o si hubieran tenido que haber retirado de la campaña, y no lo hicieron. O sea, ¿y cuál es el problema? Al final salen a decir, oye, es que a mí las encuestas me daban el triunfo. Pues sí, pero el ciudadano te lo negó. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La encuesta o el voto? Para mí es el voto. No, claro, definitivamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? O, por ejemplo, vamos pensando que gana López Obrador. Bueno, entonces él va a salir a decir que las encuestas ya lo habían predicho. Pero vamos pensando que pierde. Entonces él va a salir a decir que las encuestas estaban cuchareadas, pero no solamente eso, que hubo una operación hormiga para la compra del voto. Entonces, la encuesta hace mucho dejó de ser lo que era. Salinas de Gortari en 94 las introdujo a través de Ulises Beltrán para la campaña de Luis Donaldo Colosio, y ellos sí empezaron a ver algunas cosas. Nada más que el ciudadano a partir del 2003 empezó a ver que
si hablaba con la verdad, anticipaba el resultado de la elección. Entonces fíjate cómo es que sí hay un ejercicio democrático, porque el mismo ciudadano niega la posibilidad a los candidatos de conocer verdaderamente quién al final ganará. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento y vamos a continuar después de este corte. Bueno, seguimos con este tema de las encuestas, amigos de Reporte Nivel 1. Qué bueno que nos acompañan en esta mesa de análisis. Donativo, Santiago, estábamos platicando sobre sobre si todavía sirven las encuestas para medir el pulso de un proceso electoral. Creo que ya quedó como zanjado este tema, pero hay otro tipo de encuestas. Yo creo que ya a esas alturas las casas encuestadoras ya han perdido ese monopolio también de las encuestas, ¿no? El glamour de las encuestas. Y ya podemos ver páginas en Facebook, en Twitter, ver cómo se están realizando también encuestas. Solo que ahí ya no lleva como un rigor científico como el que debería de llevar una encuesta común y corriente o un muestreo, etcétera, ¿no? ¿Qué hay con las encuestas en redes sociales? ¿Son representativas? ¿Nos dicen algo a pesar de que no tienen ese rigor científico? Bueno, a mí me parece que más que representar algo, son francamente poco confiables, porque en redes sociales puede votar cualquier persona de cualquier parte del mundo, de cualquier edad. O sea, vemos por ejemplo encuestas, sondeos en Facebook, en Twitter, donde nos plantean la pregunta de quién, si hoy fueran las elecciones, por quién votaría. Pues en un buen porcentaje la mayoría siempre se decanta por Andrés Manuel López Obrador, que ya se ha dicho hasta el cansancio que si las elecciones presidenciales se decidieran solamente en redes sociales, pues Andrés Manuel habría sido presidente hace 12 años, ¿no? Sin embargo, no es así, porque si ya platicabas en un momento, Tonatiuh, las dificultades, los misterios que engloba una encuesta, que tiene un método respaldado, que se muestra ante el Instituto Nacional Electoral. Ahora imagínate una encuesta de Facebook donde puede votar realmente cualquier persona de cualquier edad. Puede llegar un joven de 17, 16 años a votar en esta encuesta, pues a la hora del voto pues no va a poder ir a la urna. O puede votarte alguien de Guatemala, o alguien de El Salvador, o de Estados Unidos, o de Venezuela, o de Rusia, ¿no? Pero pues esos votos no cuentan, obviamente, y aparte que las redes sociales, pues hay una industria negra que se dedica justamente a inflar este tipo de números. Así que si de por sí una encuesta nos deja dudas sobre su fiabilidad, tomando en cuenta que solamente es una muestra del momento, pues obviamente en un ambiente muchísimo más volátil, donde es más visceral, como son las redes sociales, yo creo que no es tan confiable, que sí nos permite ver que hay sectores bien definidos que apoyan a uno u otro candidato, o que hay un discurso de rechazo hacia algunas figuras. Sin embargo, solamente yo las considero como eso, solamente un parámetro que se puede tomar en cuenta, pero que sin duda alguna no es ni definitivo ni tampoco es confiable al 100%. Y además votan, digamos, una comunidad, ¿no? Por ejemplo, en una fanpage de Facebook, bueno, pues tú le das like a una fanpage de Facebook porque crees que tiene cierta afinidad con lo que dice esa página de internet. Entonces una comunidad se concentra en una comunidad ahí con la misma idea, con la misma ideología,
y creo que eso puede, digamos, tirar al traste un muestreo fidedigno, un representativo. A ¿no? mí me parece Encuesta. solamente como espacios de opinión donde la gente va y se desahoga, manifiesta ¿no? su desahogo, su simpatía por un candidato y se acabó. O sea, yo creo que es más un foro de opinión y de expresión que un parámetro Bueno, para... yo creo que para- aquí Federico Arriola y Joaquín López Dóriga nos darían un par de batazos a cada uno de nosotros. Fíjate, Federico Arriola en algún momento volteó a ver este tipo de muestreos. Son muestreos, no son encuestas. Y él ha argumentado, con cierta razón por cierto, que los muestreos que él nos ha compartido a la ciudadanía generalmente son los que más se acercan al resultado final de la votación. Hace poco salió una nota en el cual dice que Google es lo suficientemente poderoso para saber qué vas a hacer un año después en tu vida, un año después. Quiere decir que cada que nosotros damos un clic en cosas que verdaderamente nos gustan, va generando cierta tendencia. Entonces dice algo, pero no dice todo. O sea, dice mucho, pero no dice todo. Y Joaquín López Dóriga es el que nos ha dado día a día la oportunidad de una votación en su página de Twitter, ¿no? Entonces diario abre ahí una votación. Aquí también lo hemos hecho en Reporte Nivel 1 y también Sí. creo que... Y ahí te va. En el caso de Federico Arriola, el segundo lugar es Smith y el primero es López Obrador. En el caso de Joaquín López Dóriga, el primer lugar es Smith y el segundo y el tercero se lo ganan López Obrador y Anaya. ¿Por qué dicen algo pero no dicen todo? Porque como lo dijimos en el primer espacio, el espacio de SDP, fíjate lo que hace, conjunta a muchas personas que aunque le son muy críticas a la editorial, todavía le tienen cierta lealtad a la marca, porque muchas personas cercanas a esa corriente ahí escriben. Lo mismo pasa con Joaquín López Dóriga. Entonces te dicen algo pero no te dicen todo. Sí, digo, Son muestreos. Entramos en una cuestión de audiencias, por así decirlo. exactamente, o sea, Sí. es como la comunidad que representa a Joaquín López Dóriga, la comunidad que representa Federico Arriola, la comunidad que incluso que representa el Reporte Nivel 1, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo, sin utilizar marcas. Haz una encuesta sobre los derechos de la comunidad gay saliendo de las personas de una iglesia. Va a tronar. Pero hazlo en una manifestación en pro de los derechos gays. En la glorieta de Insurgente. Bueno, pues la comunidad gay lo ha utilizado ya como un símbolo geográfico para reunirse, pues ahí va a ganar esa encuesta. Entonces, es muy difuso. Es algo que le han apostado las casas encuestadoras a los días de la votación con las famosas encuestas de salida, que muchas veces hemos visto que aunque se supone que la gente ya se debe votar y supuestamente ya no tendría motivo por cual mentir, a veces esos mismos resultados pues terminan variando a la hora de que se definen ya los ganadores de una elección. Claro, sí. Aunque hay cuidado, fíjate, cuando el ciudadano ya te dijo, aquí ya está el voto, como que ya siente menos peso, porque acuérdate que está, obvio el PREP, la encuesta de salida, y está el otro que se me olvida, pero bueno, en las encuestas de salida, generalmente el ciudadano ya te dice la verdad, Sí. porque ya votó. Ahora, el problema de esto es que los partidos te dicen, sí, nada más que hay un problema, porque quien está levantando la encuesta es el mismo capacitado. Entonces tú dices, bueno, a ver, ¿y qué debe de hacer la autoridad? O sea, el capacitador electoral es el que por ley está facultado para levantar esa encuesta. Ujú. Entonces, siempre va a haber formas de decir que esa encuesta está cuchareada. Entonces, las encuestas ya no son la hoja de ruta que eran hasta 2003. Ahora, una pregunta. ¿Realmente el votante acude a la urna con la encuesta en la cabeza? O sea, ¿eso es un factor de influencia a la hora de que tienen la boleta frente a ellos? ¿Viene a su mente los números de las encuestas con las que los han bombardeado durante meses? Hay una parte, sí, va a ver, los ciudadanos de las áreas citadinas y suburbanas, sí, sin duda. Y yo creo que también es esa parte del voto útil, ¿no? Si crees que tu candidato está por abajo en las encuestas
que no tiene ninguna posibilidad, pues votas por el segundo que tiene mayor posibilidad de ganar, al que no quieres que entre, ¿no? a la presidencia de la República o a cualquier cargo de público. Fíjate que Yo creo que ese es el razonamiento. Yo creo que sí, en cierto modo, la encuesta define no el 100% la decisión, sino es un factor que ayuda a tomar una decisión informada, una decisión concienzuda. No lo define totalmente, pero sí creo que eso influencia a los votantes en ese sentido, ¿no? Yo creo que es eso. Pero hay otra parte de esto, mira. La población que está en espacios rurales o muy marginados no tiene la encuesta en las manos. No, claro. No. Esa es una. Y dos, el voto útil es uno de esos mitos que a mí un día me gustaría develar, junto con el empate técnico. Aquí nunca hay empates técnicos. Si vas ganando, supuestamente en la encuesta, por 2 o 3 décimas, vas ganando, ¿no? Es como cuando haces un examen para hacer la especialidad de los médicos, ¿no? Es una décima hace la diferencia. Bueno, en el caso del voto útil, mira, el ciudadano sí se va generando ciertas percepciones de los candidatos en las campañas. Por eso la campaña es tan importante. La precampaña ha resultado ahora que sí es muy importante, pero no lo sabíamos. Y no lo sabíamos porque es ahora y yo no de candidatos únicos. Yo no entiendo por qué le siguen llamando precampaña, porque es una campaña ya veladísima. No, a ver, legalmente. Bueno, legalmente sí, pero bueno, o sea, hay maneras también de decirle que ya están en campaña. A ver, pero en abono de los 3 precandidatos, los 3 han sido prudentes, porque en el momento en el que uno transgreda ese espacio de precampaña, los otros 2 lo van a impugnar y lo van a tumbar. Sí. Entonces, es lo que hay. Ahora, yo creo que el poder público eventualmente en el 2018 regresará a las famosas reformas electorales, y este será un tema, ¿no? Que cuando hay precandidatos únicos, pues bueno, habrá que pensar cómo no va a ser precampaña. Que es un chiste también, ¿no? O sea, eso de las precandidaturas es un chiste, una tomada de pelo. La sociedad, sí, la percepción que tiene la sociedad, sobre todo en este descontento sobre los gastos de campaña, que a muchos les parecen pues, ofensivos, realmente que lo son. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausita para darle más seguimiento a este tema. Tenemos varios temas que analizar sobre estas elecciones y sobre las encuestas. Los esperamos, amigos. En estas elecciones del próximo 1 de julio, supongo, y creo que hay datos duros sobre este tema, van a ser una de las elecciones más vigiladas. Van a ser alrededor de 102 millones de celulares, de teléfonos inteligentes, los que van a estar prácticamente con los ojos puestos en las elecciones. Y hablando de todo este tema de las redes sociales y qué tanto van a influir en la toma de decisiones para la elección presidencial, es de llamar la atención este nuevo elemento que se suma a una elección presidencial, ¿no? Que no, por supuesto que no había en 2006, que dio visos de un crecimiento en el 2012, pero en el 2018, bueno, pues prácticamente 102 millones de personas tienen un teléfono inteligente
hoy en México. Que no es precisamente la mejor noticia que nos puede tocar, porque como decía Octavio Paz, la mucha luz tampoco deja ver, o sea, va a haber un flujo de información tremendo y es Exacto. tan fácil truquear lo verídico de lo falso de una manera súper sencilla, y eso puede abonar a un posible descontento. O sea, sí es una gran herramienta, qué bueno que haya tantos ojos sobre un proceso electoral de tal relevancia para el país, pero también quiero poner ahí el asterisco, no es también como que la mejor noticia, porque puede haber un flujo de información tan grande, va a fluir a raudales, que la gente se va a saturar y puede provocar igual un descontento y un desinterés absoluto. Y cuántas veces no hemos escuchado muchas conversaciones de la gente dice, es que por todas partes hay elecciones, hay campañas, precampañas, y la gente termina hartándose, y eso también termina por cohibir el voto el día de la elección. Y también, o sea, es una gran herramienta que sí va a influir, pero que también puede llegar a ser un factor en contra para la jornada electoral. Pero sabes también, hay una cosa importante en esto. Los partidos todos utilizan los teléfonos celulares ya desde el 2013 para acá, pero para algo muy especial, para hacer la defensa del voto. Exacto. O sea, ahora que en la FEPADE puedes denunciar desde un teléfono celular, todos los partidos políticos tienen grupos numerosísimos de abogados que a través de los celulares hacen mucho por la defensa del voto. Lo mismo lo haces para movilizar a muchos de tus militantes si sabes que en algún momento te van a robar una urna, o hay alguien que está dando vueltas y ya le tienes desconfianza. O sea, tienes razón, pero también es una herramienta del ciudadano, sí, claro, del simpatizante y del militante de cualquier partido para defender su elección y defender a su candidato. Sí, eso es importantísimo. Digo, es una dualidad, puede ser de muchísima ayuda, pero también pueden ser peligrosísimas, ¿no? Estaba yo, al hacer formular esta pregunta, me recordé lo de WhatsApp, lo de hace un día, que estaban diciendo que estaban mandando mensajes sobre las temperaturas, que la temperatura en la Ciudad de México iba a caer radicalmente, y que había posibilidad de que incluso los pulmones se te congelaran, etc. Sí. Entonces, obviamente, si ese mensaje te lo manda tu tía, tu primo, a tu WhatsApp, pues el instinto natural pues es creerla, ¿no? Porque pues te lo está mandando una persona de confianza, ¿no? Obviamente con reservas. Obviamente los medios de comunicación ya se han encargado de desmentirlo. El propio Miguel Ángel Mancera, a ver, tenemos aquí un invitado. Se han encargado de desmentir esta información, ¿no? Obviamente el ciudadano informado, pues no va a caer tan fácilmente en una especulación proveniente de un WhatsApp, de una página de Facebook o de una cuenta de Twitter, ¿no? No fácilmente, o sea, tiene que contrastarla también con otras fuentes de información, ¿no? Digo, sí, tienes razón. También lo que menciona Antonio es muy cierto. Digo, lo vimos en el proceso electoral del Estado de México cuando estuvimos haciendo la cobertura. A mí me tocó estar justamente en una apertura de casilla cuando realizaron el conteo, que lo transmitimos en vivo. Pues es una de las bondades que te permite este tipo de herramientas, ¿no? También a nosotros como medios de comunicación nos permite estar en el lugar, en el tiempo exacto y en tiempo real, estando mostrando así en crudo la información a la gente, y mostramos el todo de esa casilla y de otras tantas durante el proceso electoral del Estado de México. Ahora, sobre lo que mencionas, sí te lo tomas con ciertas reservas, y ya es responsabilidad de cada usuario en redes sociales hacer su propia investigación, buscar una fuente fidedigna para confirmar lo que llega a nuestras manos. Que lamentablemente, y eso me ha tocado verlo en el área digital, en y en otros medios donde me ha tocado colaborar, que pocas veces la gente se toma el tiempo de revisar lo que llega a sus redes sociales, de lo que comparte o lo que lee. Por eso esto que popularizó Donald Trump, pero que existe hace tiempo, de las fake news, que en realidad los bulos, ¿no? Un bulo es muy fácil viralizarlo porque la gente justamente no se toma el tiempo de revisar, ni de confirmar o de acudir a una fuente fidedigna. Y eso es algo que también están aprovechando, pues obviamente las manos que mecen las cunas, para igual generar esa inestabilidad en los procesos electorales. O sea, me gusta el hecho de que las redes sociales, como alguien joven, vayan a tomar un papel tan importante, pero lo que sí me gustaría
que es los propios usuarios, sin importar su edad, o sea, no quiero decir que hay estratos dentro de los mismos usuarios en redes sociales que tienen mayor preparación que otros, no, sino en general que tomemos la responsabilidad al momento de ingresar a una red social, de asumir que va a fluir tanta información que tenemos que ser selectivos al momento de percibirla y sobre todo de compartirla, porque también es una responsabilidad que pocos asumimos y que solamente nos quieren echar a los que somos parte de los medios de comunicación. Claro, sí. O sea, todos, al final de cuentas, somos un pequeño medio dentro de nuestro círculo de amigos en una red social, porque si compartimos algo, la gente, no sabemos quién de nuestras amistades o la gente que nos rodea lo va a tomar como algo verdadero y se va a comenzar a hacer este fenómeno de viralizar información que no resulta certera y que al final de cuentas es cuando llegamos a la necesidad de que las autoridades tengan que salir a desmentirlo. Pero ojo con eso, Santiago, a ver, la gente no lo hace. Exacto. Entonces, como no lo haces, quienes generan campañas negras en todos los partidos y en todos los países, especialmente los rusos, ahora están tan de moda. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Es muy fácil hacer contrainteligencia. Esto no es un asunto de bulos o cómo lo defines. Esto se llama contrainteligencia. O sea, tú tienes un dato que es verdadero y entonces el chiste es cómo lo disfrazas para que parezca verdadero y la ciudadanía lo absorba. Entonces, eso sí es muy peligroso. ¿Cómo termina la contrainteligencia? Con lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, si tú haces tu investigación, pues entonces hay miles de fake news que, por ejemplo, el chupacabras, que no verían la luz del día, pero la gente no lo hace. Entonces, como no lo hace, ese es un nicho de mercado para generar percepción, ¿no? Pero ¿no crees que ya estamos más allá como del chupacabras, como que del partido de la selección, el día de las elecciones? Creo que ya el tiempo como de menospreciar, digamos, la inteligencia de los ciudadanos, de los mexicanos, como que ese tiempo ya pasó. Creo que ya hay mexicanos, o creo que ya la gran mayoría de los mexicanos ya han definido perfectamente sus prioridades, ¿no? Y la prioridad número 1 del 1 de julio, pues son las elecciones, ¿no? Además, yo creo que a lo mejor tal vez ni siquiera llegue México al partido de ese día, ¿no? O sea, yo creo que ya estamos un poco más allá del chupacabras, ya no nos las creemos tan fácil, ya no le creemos mucho a Maussan. Pero tú hace unos minutos acabas de hablar del anuncio en WhatsApp. Y fue hace unos días. Sí. Pero... Y la gente no llevó a sus hijos a la escuela, por cierto. No, bueno, pero no fue una gran mayoría. Pero hubo quien lo creyó. No, pero hubo quien lo creyó, pero no es una gran mayoría. O sea, también el asunto, el problema de esto sería generalizar en que todos los mexicanos somos así. No todos. Hay sectores dentro de las redes sociales que sí lo son. En eso tienes razón, a ver, no se puede generalizar, pero claro, cuidado. El chiste es que te lo crean, digamos 100, y esos 100 eventualmente lo repliquen. Digo, sí, es una pirámide, pero creo que ya estamos un poquito más allá de creer este tipo de información. No lo sé, Jorge, lo vimos en el sismo del 19 de septiembre. Mucha gente se aprovechó del caos, del flujo de información y muchas veces reportaban situaciones falsas y se viralizaban rápido y la gente a veces, me tocó verlo, de gente que pedía auxilio en algún lugar de la Condencia y que llegaba la gente, pues aquí no hay nada, o sea, aquí no sucedió nada, o sea, eso, o sea, más que una cuestión de ignorancia, no es de responsabilidad, de ser responsable con lo que se comparte y también saber cómo adoptarlo y que pues eso, como mencionaba contigo, eso también genera percepción. Claro. A final de cuentas, es como lo que platicábamos en las encuestas, como las encuestas generan una percepción, también este tipo de situaciones también generan una percepción a favor o en contra de uno u otro personaje político. Bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis. Gracias, Tonatiuh, gracias, Santiago. Gracias a ti, los invitamos a que ustedes participen con sus comentarios, con sus propias visiones de lo que ustedes piensan sobre lo que representan las encuestas en este proceso electoral, y los invitamos en nuestras próximas emisiones. Muchas gracias y buenas tardes. Léanos. Bye.